Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Adriana López. En este momento les quiero compartir de qué organización venimos, cuál es esta organización tan hermosa. Se llama Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios para el Evangelio Completo. Es una organización sin ánimo de lucro. Actualmente estamos en varias ciudades de Colombia. Yo les estoy transmitiendo desde la ciudad de Medellín. Es una organización muy hermosa porque es una organización muy incluyente. Aquí participamos gente de todas las profesiones, personas de todos los partidos políticos, de cualquier denominación religiosa. Eso no es un requisito para estar dentro de la organización. Y a lo que más nos dedicamos nosotros es para nosotros atraer las demás personas a que conozcan el dueño de esta organización, porque el dueño de esta organización después de que lo conocemos, es el que nos hace tener ese cambio tan profundo y tan especial en nuestras vidas. Actualmente nos reunimos en varias ciudades, como ya les había contado. El ánimo y la misión de esta organización es siempre invitar más gente. Como les dijimos, somos una entidad sin ánimo de lucro y nos encargamos de siempre compartir una historia de cambio de vida. Entonces hay jóvenes, jovencitas, señores, señoras, compartiendo una historia de cambio de vida dentro de la organización. ¿A través de quién? Del dueño de esta organización, que es el que ya les voy a presentar a continuación. Bueno, como ya les dije, mi nombre es Adriana López. Estoy actualmente viviendo en la ciudad de Medellín, pero soy de un municipio de Antioquia que se llama La Ceja. Soy la segunda de 6 hijos. En La Ceja vivía con mis padres y vivía con mis hermanos. Tuve una niñez bonita en cuanto a que nunca nos hizo falta nada material. Siempre tuvimos una casa, siempre tuvimos todo lo que necesitábamos para estudiar y el alimento nunca nos faltó tampoco, gracias a mi papá porque era un hombre muy responsable. Pero mi padre era un hombre muy responsable con las cosas de su casa, con las cosas de sus hijos, pero era un hombre que le gustaba muchísimo tomar licor. A él, siempre que tomaba licor, tengo recuerdos desde muy pequeña que él se emborrachaba y nos llenaba de muchísimo temor a mí y a mis hermanas, porque siempre peleaba, siempre que él tomaba peleaba o siempre que él tomaba llegaba y maltrataba mucho a mi madre. Entonces tengo recuerdos desde muy chiquita queriendo como lograr que mi padre no se fuera a tomar porque lo quiero mucho todavía, y en esos momentos no quería que él se fuera tomado, que él llegara a pelear. Desde muy chiquita recuerdo eso, pero y es un recuerdo que marcó mucho mi niñez, ver a mi padre tomando, ver a mi padre quebrando cosas, peleando, hasta que un día él llegó. Y una de las cosas que más me marcó en mi niñez, que solamente el dueño de esta organización ha hecho que eso sane en mi corazón, fue cuando él intentó matar a mi madre en mi presencia. Yo en ese momento no recuerdo haber llorado, yo solo me preocupaba porque mis hermanos no presenciaran la escena, que era muy dolorosa. Mi madre se logra salvar de eso, pero yo sin embargo tendría por ahí 8 o 9 años. Lo único que me preocupé era que mis hermanos no presenciaran eso. Yo empecé a limpiar la sangre que había quedado de ese acto y tranquilizaba a mi madre para que mis hermanos no la vieran de esa manera. Siento que toda la vida guardé eso, porque pensé que era algo que me había tocado vivir y que no había tenido opción. Pero eso lo que hizo fue que envió en mí un mensaje de rechazo muy profundo de mi padre, porque si mi padre no le había importado dejarnos sin madre, era porque realmente nosotros no éramos importantes para él. Sin embargo, así continúa mi vida.
sobrellevando también toda esta situación siempre. En mi casa se volvió una situación muy dura porque mi madre ya no estaba tranquila, porque él cuando se emborrachaba llegaba buscando cuchillos, queriéndole hacer daño a mi madre, entonces nos tocaba encerrarnos o nos tocaba esconder absolutamente todo lo que significara un arma para él en ese momento. Fue una niñez, aunque fue muy bonita, porque había momentos muy bonitos, eso la marcó muchísimo. Mm, ya a medida que fuimos creciendo, obviamente los hijos mayores no dejábamos que ya eso sucediera en mi casa y mi padre pues ya no podría hacer nada contra mi madre. Ya transcurre el tiempo, me gradué del colegio. Estando en el colegio me enamoro mucho de un chico, fue como ese novio de la adolescencia. Sin pensarlo, fue una relación en su momento muy dependiente, muy tóxica. Empecé a tener relaciones con él desde muy temprano, desde muy joven, desde que casi que iniciamos el noviazgo. Entonces se convirtió en una relación supremamente tóxica para mí. De lo único que me libró el dueño de esta organización eh, fue, fue de que él consumía marihuana, consumía droga, y el Señor me libró completamente, me protegió de no caer de pronto en esos vicios porque le tenía mucho temor al vicio, a la marihuana, al perico, que en ese momento pues era perico, marihuana y otro tipo de cosas, entonces solo porque hubo mucho temor en mí, yo no caí pues en eso, gracias a Dios, porque estaba muy enamorada de este hombre. A los 17 años me gradué del colegio y mi padre me dice, yo te doy estudio hasta el bachillerato, ya después del bachillerato tú tienes que irte a trabajar. Y eso hice. Ya a los 3 meses de haberme graduado me consiguen un trabajo aquí en Medellín y me mandan a defenderme y a trabajar en Medellín. Vine a trabajar de niñera en una casa interna, bueno, no fue tanto a defenderme, sino en una casa interna en Medellín y empiezo así a trabajar acá, lejos de mi familia, me quedaba 15 días, a los 15 días iba a La Ceja. Y eso también da un mensaje a nuestra vida en ese cambio de la adolescencia tan duro que es como ya defiéndase como pueda o como da una sensación de abandono. Yo sé que mis padres no lo quisieron hacer por abandonarme ni mucho menos, sino porque ya era hora de aprender lo que era la realidad de la vida. Entonces, nos... Me disculpan que es que estoy mirando, que de pronto no esté hablando pasito o algo para que todos me logran escuchar. Entonces, ya me vengo a trabajar aquí, a Medellín, empiezo ya a cambiar de empleos, me voy a vivir con amigas, después me voy a vivir con uno de mis hermanos. Empieza una vida muy desordenada, empieza una vida de rumba, empieza una vida sin una proyección, sin unas bases. Yo solo me dedicaba a trabajar, a rumbear, a tomar y a estar con los hombres. No estaba con un hombre de una noche para otra que lo conocía en una rumba, pero sí establecía relaciones muy tempranas, muy cortas, y en muy corto tiempo me estaba acostando con los hombres, ¿cierto? Y eso es una señal de que tienes un vacío muy grande en tu vida, en tu corazón, que hubo cosas que esa figura paterna no logra hacer en uno, y entonces uno ya en la edad más avanzadita, puede ser en la adolescencia o después de la adolescencia, uno quiere llenar ese vacío con algo. Y yo sentía, ahora comprendo que yo lo único que buscaba era aceptación y lo único que buscaba era ese amor que me faltó de mi padre, aunque fue muy responsable y nunca me faltó nada económicamente, me faltó un abrazo, faltó que nos sentáramos a conversar, faltó un, una de pronto una palabra cariñosa, un reconocimiento. Mi padre fue un padre muy desaprobador en mi vida, entonces eso me hizo crecer con muchos temores de equivocarme, porque cada equivocación, cada pérdida de una materia en el colegio era un castigo, no te dejo salir. Él me pegaba, pero bueno, las pelas sí me las ganaba en su momento, ninguna fue traumática, pero sí me hizo falta todo eso, entonces, claro, yo lo fui buscando en los otros hombres, entregaba mi corazón muy fácil, entregaba mi cuerpo muy fácil, salía muy herida de muchas relaciones, salí muy, muy herida.
Y bueno, y así transcurrió mi vida, fui cambiando de trabajo, muy guapa para trabajar gracias a mi madre porque ha sido un reflejo muy grande en cuanto a salir adelante, en cuanto a emprender proyectos y de todo. Y es así también como empiezo a estudiar, en medio de seguir trabajando y estudiando, me consigo otro novio aquí en Medellín, ya el de la ceja lo había dejado. Me consigo un novio aquí en Medellín, prácticamente nos vamos a vivir juntos también con la misma rutina. Me acosté con él a muy temprano tiempo de que habíamos iniciado. Él prácticamente se fue a vivir conmigo porque yo vivía sola. Yo vivía sola aquí en Medellín, entonces él se fue a vivir conmigo y tuve una relación muy... hubo mucho maltrato psicológico, hubo mucho maltrato verbal, pero en su momento yo no lo reconocía. En su momento yo pensé que también era normal. Tenía muchas actitudes muy similares a las de mi padre. Cuando uno no cierra esos ciclos, los va repitiendo. Y el dueño de esta organización me ha ido ayudando a cerrar todos esos ciclos. Eh, y duré 8 años con este hombre en el que me maltrató mucho psicológicamente hasta el punto que llegó a hacerlo físicamente. Y yo me sentía repitiendo exactamente la misma historia de mi madre. A diferencia de que ella tenía ya muchos hijos, yo no tenía hijos, pero me sentía repitiendo esa historia. Resulta que hubo un momento en el que yo no sentí que lo iba a poder dejar. Yo no sentí que iba a poder dejar a este hombre. Y eh, bueno, pensé que ya, que él era el hombre de mi vida, ya nos estábamos programando para casarnos, porque yo no veía, yo tenía un velo en mí, yo no veía todo ese maltrato, yo no veía todos esos celos, toda esa presión. Yo tenía que cumplirle casi que un horario porque era una presión impresionante. Me había vuelto una mujer casi que sin proyectos, todo giraba en torno a él o todo le tenía que pedir como permiso a él. Y yo siempre he sido una mujer muy independiente porque me tocó independizarme muy joven, pero con él no era así. Y habían muchos momentos de llorar muchas veces callada, de llorar muchas veces encerrada por la situación que vivía con este hombre, por el maltrato, por todo. Una vez llega un amigo, pero sin embargo yo seguía rumbeando, yo seguía en mis rumbas, yo seguía tomando muchísimo licor y también enredándome, aún estando con él me enredaba también con hombres. Bueno, eh, tenía un amigo en ese entonces, teníamos un amigo en común. Resulta que este amigo estaba pasando por una situación muy difícil con una exnovia que tenía y me buscaba a mí para conversar y para desahogarse y para contarme sus penas y sus cosas. Ese amigo llega una vez y me dice, Adri, te voy a invitar a una cena, a un lugar, es una cena, pero si no te gusta, te haces la loca. Terminas, no te vas a ir, no me vas a hacer quedar mal, que yo te quiero invitar, pero eso sí, si no te gusta, te haces la loca. Y yo, bueno, listo, vamos. Y me invita a esta maravillosa organización. De todo pensé menos que mi amigo participara en este tipo de organizaciones donde hicieran algo tan especial. Y a mí me encantó. ¿Por qué? No tengo ni idea. No sé por qué me encantó. Me gustó. A mí me gustó y bueno, yo seguí viniendo a las cenas. Obviamente por la contingencia en este momento las reuniones las tenemos que hacer de esta manera, que gracias al Señor en este momento por la tecnología, porque ha sido nuestra compañía y ha sido que tengamos todavía esa conexión, pero obviamente las cenas las hacemos de forma física. En Medellín hacemos cenas, en Bogotá creo que hacen desayunos, almuerzos, algo, cenas, porque allá hay muchos capítulos, aquí en este momento solo tenemos 3. Y me invita a esta cena y yo sigo asistiendo, incluso él iba muy esporádicamente y yo sigo asistiendo a estas cenas, no les sé decir por qué, solamente por el amor que me tuvo en su momento y que siempre me ha tenido el dueño de esta organización. Sigo yendo a las cenas y empiezo a escuchar los testimonios. Lo que yo estoy haciendo en este momento es dar el testimonio. Para las personas que de pronto se conectan por primera vez, que no saben, esto es un testimonio. Yo empiezo a escuchar esas personas que se paran y dan el testimonio. Y me empiezo poco a poco a sentir muy identificado con ellas, con las mujeres, con los hombres que hablaban acerca de... Me impactaba mucho uno que escuché de una mujer que ella hablaba mucho desde su cuerpo, desde su intimidad, y decía la experiencia que había tenido con el dueño de la organización que lo conocí aquí, que es nuestro Señor Jesucristo, y que aquí lo dejé de ver como esa parte religiosa, como ese padre castigador, y lo empecé a ver como ese amigo con el que yo puedo empezar a relacionar de una manera muy especial y muy personal. Y cuando yo me quité también ese velo de los ojos
y lo dejé de ver como algo religioso. Empiezo a querer conocerlo y uno lo conoces a través de leer, de leyendo su palabra, de querer saber más de él. Entonces sigo asistiendo y escuchando los testimonios y escuchaba cómo Dios había transformado muchísimas vidas y unas vidas muy similares a las mías. Una mujer de ellas hablaba de cuidar su cuerpo como el templo del Espíritu Santo y eso caló en mi corazón de una manera muy especial porque yo dije, ¿qué estoy haciendo con mi cuerpo y qué estoy haciendo con mi vida? O sea, todos esos testimonios y que fue a través de hombres y mujeres comunes y corrientes, como yo, pero que teniendo esa relación personal con Dios, con Jesucristo, Él iba transformando sus vidas e iba quitándoles ese velo y haciéndolos considerar todas esas cosas que no estaban bien en nosotros. Entonces así es como yo empiezo a cuestionarme acerca de mi vida, cómo he manejado mi cuerpo, cómo he manejado mi sexualidad, cómo me he manejado yo como mujer, o sea, qué he hecho yo. Y empiezo a buscarlo y ya asistir. Bueno, entonces en su momento volví a mi iglesia, a la iglesia en la que participo, porque esta organización es muy hermosa, porque te hace conocer a Jesús de una manera tan hermosa que te devuelve a tu iglesia o te hace ir a una iglesia. No obligadamente, es algo que nace en uno, porque ya compartir con esas personas es muy especial. Mi iglesia también ha hecho parte de mi proceso, que yo empecé a asistir a los retiros. En esos retiros tengo experiencias muy bonitas también de reconocer mi cuerpo como ese templo del Espíritu Santo. En su momento las personas que habían liderando aquí la fraternidad oraban por mí. Yo inmediatamente me iba al suelo, me ponía roja todo esto y entré en muchos procesos de liberación, porque no sé si ustedes son conscientes, cuando uno se une sexualmente con una persona, en su palabra dice que uno se vuelve una sola carne. Por eso la sexualidad es un regalo la sexualidad es un regalo del matrimonio, porque te vuelves una sola carne con ese esposo o con esa esposa. Sin embargo, yo en mi vida y en mi desorden me había vuelto una sola carne con muchos hombres. Y la vida de uno nunca vuelve a ser igual cuando uno se acuesta con alguien, porque siempre queda algo de uno en esa parte, en ese hombre, en el caso de las mujeres, y siempre queda en mí algo de ese hombre con el que yo me acosté. A eso uno se refiere con que hay muchas cosas en la vida espiritual. Es supremamente delicado ese tema, porque yo entré en todos esos procesos de liberación y yo estoy segura que fue por esa vida tan desordenada que tenía, que estaba acarreando muchísimas cosas en mi vida. Cuando yo empiezo a ser consciente de esto y empiezo a ser consciente que debo de tener es una relación de noviazgo con un hombre que también sea temeroso de él, y que la relación tenga como tal un propósito, yo empiezo a orar y le digo, Señor, ayúdeme a dejar este hombre. Recuerdo que en una ida a mi iglesia, un domingo me la pasé fue solamente llorando y pidiéndole a él que me ayudara. Igual en la hojita de peticiones que tenemos en los capítulos, yo le pedía a él, si es el hombre que tienes para mí, déjalo, o si no, sencillamente, llévatelo, ayúdamelo a dejar. Y al cabo de 2 meses de estar en la fraternidad, de conocer a Jesucristo a través de la fraternidad, decido dejar este hombre con una contundencia que ni yo misma me imaginaba. O sea, en el momento que yo se lo fui pidiendo a los 2 meses, de un momento a otro yo le dije, no quiero seguir contigo. Él me dijo, no, yo tampoco, no sé qué. Y se fue y nunca jamás pues volvimos. Y yo sentí en ese momento que a mí se me abrió la puertecita de una jaula. Empiezo y sigo con mis proyectos de vida, estudiando, trabajando. Recién llegada a la fraternidad, a los meses, bueno, dejo mi pareja, a los meses me quedo sin empleo y yo decía, pero ¿qué es esto, Señor? O sea, si te estoy conociendo, si tú eres el dueño de todo, si se supone que todo lo tuyo es bueno, ¿cómo es que todo esto me pasa? Me quedo sin pareja, aunque lo estaba pidiendo, después le reclamé, me quedo sin empleo, no entiendo. Y es que el Señor todo lo empieza a hacer nuevo. El Señor absolutamente todo lo empieza a hacer nuevo y me regala un nuevo empleo. Yo le había pedido un mes antes en las peticiones que hacemos en el capítulo que me dejara tener un empleo donde pudiera ejercer mi carrera. Yo actualmente soy tecnóloga en gestión humana, no había podido ejercer en el área de gestión humana. Al mes me sacan de mi empleo y a los 15 días me contratan en otro empleo donde era como coordinadora de gestión humana. Entonces él todo lo empieza a renovar, a hacer nuevo y empieza a cumplir los deseos más profundos de tu corazón.
Eh, yo sigo asistiendo a la fraternidad, sigo asistiendo, escuchando todos esos testimonios muy hermosos, pero finalmente me convertí en una senadora. Y no en una senadora fiel, en una senadora que solo iba, escuchaba los testimonios, pero tenía un pie en la relación con mi Jesucristo y tenía otro pie todavía muy metido en el mundo, muy metido. Muchas veces me quise alejar, no fui capaz solo por la misericordia del Señor. Em, y es así como casi que vuelvo a caer totalmente en el mundo. Me refiero a que no era una senadora fiel porque a veces ni siquiera separaba el costo de lo que vale la cena, que finalmente es un costo insignificante para lo que uno recibe dentro de los capítulos. Y cuando... Entonces ahí no hay tampoco no había fidelidad de parte mía. Yo asistía a la cena y igual cenaba si no tuviera con qué pagar y dejar que las otras personas asumieran ese costo en mí. Eso no era tampoco ser fiel con lo poco, porque y por eso Dios muchas veces Dios siempre nos quiere bendecir, sino que nosotros detenemos las bendiciones porque si no somos fieles con lo poco, el Señor no nos puede dar mucho. Resulta que ya lleva 8 años en la fraternidad y empiezan a hacer aquí, promueven un SAL. Yo ya había ido a a un SAEL, que lo hicieron acá en Medellín, promueven un SAL, que es algo un poquito más de menos personas, las personas que más vamos yendo y que nos podemos postular como líderes. Tenía mucha pereza de ir, yo no quería ir a ese SAL, porque yo decía, no, pues igual yo estoy casi que todavía en el mundo, me siento avergonzada, yo no había vuelto a dar testimonio, no me sentía una mujer digna de dar testimonio. Entonces, me, Dora es la presidenta de los capítulos acá en Medellín. Ella, antes de que abriéramos los capítulos, me dijo, Adriana, vamos a programar un sal, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Y yo le decía, sí, pero yo no quería ir. Fue tanta la insistencia de esta mujer, yo pienso que el Señor la puso ahí con esa insistencia, porque si no yo no hubiera ido a ese sal. Finalmente fui solo por cumplirle a ella, solo por cumplirle a ella, porque yo no quería ir. En ese sal conozco a Andreas Camilla, que es de los capítulos de Bogotá, y su grupo de gente que había venido. Y a mí se me quita otra vez ese velo de los ojos que se me había vuelto a poner por estar otra vez prácticamente en el mundo. Y hoy estaba pensando que si no hubiera sido por ese sal, yo estaba a un paso, solo a un paso de volver a caer en las cosas del mundo nuevamente. A mí el mundo me estaba volviendo a absorber otra vez con todo el tema del rumba, del licor, de hombres, absolutamente todo eso. Y ese sal volvió y me sacó de ese fango en el que yo me estaba queriendo volver a meter. No el sal como tal, sino Jesús a través de ese sal. De ese sal vuelvo. Yo decía, yo no he vuelto a dar testimonio porque no me siento una mujer digna. Y Andrea me decía, de las chicas que fueron a liderar esa, me decía, es que ninguno somos dignos, Adriana. Párate y da un testimonio que tú no sabes a quién le va a llegar eso. Y el testimonio de nosotros todos los días está en reconstrucción porque somos pecadores, porque somos humanos y fallamos todo el tiempo, pero es muy hermoso también hablar de todo eso lindo que el Señor nos ha dado. Salimos de este sal con el propósito de emprender y de abrir el capítulo de Damas en Medellín, que el que había ya mucho tiempo y era mixto, no había pasado de pronto se llegó de pronto a un estancamiento, aunque fue algo muy especial y fue el primer capítulo al que yo fui. A través de ese salimos con muchísimas ganas de empezar a liderar los capítulos, abrir el capítulo de Damas. Luego se abrió un capítulo en Itagüí. Y desde ese momento yo me arrodillé y le dije al Señor, como ella estaba otra vez tan metida en ese fango del mundo, otra vez estaba saliendo con muchos hombres. Después de ese sal, hicimos una reunión para elegir la junta y empezar con todo este proyecto de abrir los capítulos. Yo me arrodillo y le digo, Señor, está bien. Yo no me resisto más a tu llamado. Sentía un llamado del Señor profundo y sentía que tenía que tomar una decisión. En mi humanidad para mí era muy difícil. Le dije, está bien, yo acepto este llamado tuyo. Me comprometo contigo, pero encárgate del chicharrón que tengo con todos estos hombres que estoy saliendo. Encárgate tú. Y así fue que en esos días, bueno, uno me dijo, no, tú estás muy rara, yo no voy a volver a salir contigo. Otro me dejó de escribir, otro desapareció, bueno. Yo le daba la entrada a varios amigos, pero obviamente ellos solo tenían la intención de acostarse conmigo.
Y cuando uno está metido en el mundo, uno va viendo eso muy rico y muy apetitoso y muy normal en la vida. Y ya les dije todo eso lo que trae a la vida de uno. Entonces, cuando yo vi todo ese respaldo del Señor, cuando me le arrodillé y le dije, listo, entonces encárgate tú de esta situación, Él se encargó, le digo, listo, respeto mi cuerpo, lo valoro como ese templo del Espíritu Santo y espero a que seas tú el que me permita, el que traiga ese hombre a mi vida, eh, el que tú estás también moldeando para mí, y mientras tanto soy tuya, Señor, y me guardo en castidad para ti. Ha sido un proceso, no ha sido un proceso fácil, no ha sido un proceso fácil, pero siempre que siento esa debilidad, esa tentación, yo le digo a él, y más porque el enemigo quiere siempre hacernos caer en esa tentación, ni siquiera para que solo caigamos en ella. Es porque él nos convence de que somos, que qué vergüenza, que con qué cara vamos a volver a mirar al Señor, con qué cara voy a volver a dar un testimonio, con qué cara vuelvo a las cosas de Dios si soy una pecadora. Hace poco tuve un ataque de una tentación muy terrible y yo le decía, Señor, yo sé que de pronto a veces te fallo, pero me voy a pegar de ti como un chicle. Porque ahí es cuando nuestra alma está enferma y cuando nuestra alma está enferma, lo que hacemos nosotros inconscientemente y lógicamente es alejarnos del médico que es nuestro Señor Jesús. Cuando estamos enfermos físicamente, corremos donde los médicos humanos, pero no hacemos lo mismo cuando estamos enfermos del alma ni del espíritu. Y cuando comprendí eso, le dije, listo, Señor, yo te he fallado, volví a pecar, volví a caer, pero aquí estoy pegada de ti como un chicle porque tú te vas a fortalecer en esa debilidad mía, porque voy a dejar que tú gobiernes esa área mía. Y en este momento de mi vida yo le dejo que él gobierne mi área emocional, mi área sentimental, mi área sexual. El área de las finanzas se la he ido soltando poco a poco porque me ha costado. Pero cuando uno va dejando que el Señor sea el que gobierne todas esas áreas de la vida, él sencillamente lo empieza a hacer. Me ha fortalecido enormemente, me ha dado un dominio propio de mi parte sexual y de mi parte emocional que yo me desconozco yo misma, pero es el Señor que ha hecho eso en mí tan hermoso. Eh, bueno, él también ha moldeado mucha parte de mi carácter porque cuando uno es independiente se vuelve muy autosuficiente, entra mucho en la soberbia, en el orgullo, en el de yo todo lo puedo, yo todo me lo merezco y yo soy la buena y todo el mundo es el malo y yo soy buena porque no mato, no robo, ni hago esto, ni hago lo otro y resulta que finalmente cuando uno empieza a reconocer sus cosas se da cuenta de que es apenas el pico del iceberg y que profundamente hay muchas cosas. Dentro de esas cosas del iceberg que yo tenía era la falta de humildad, el orgullo, la soberbia y el Señor empieza a moldear eso en mí y lo moldea con unos tintos. Resulta que en mi anterior empleo donde yo estaba, eh, siempre he seguido trabajando en el área de gestión humana. Terminé como coordinadora, conseguí otros, pero siempre el Señor me ha sostenido en esa área ejerciendo mi carrera. Entro como auxiliar de gestión humana de una de las psicólogas de unas franquicias de sándwich cubano aquí en Medellín. Resulta que la oficina pues apenas se estaba ampliando y todo, no había persona que hiciera aseo general, que llevara tintos ni nada de eso. Y yo poco a poco me fui convirtiendo en la que llevaba los tintos en la oficina, llevaba las aguas, atendía las reuniones, aparte de mis otras cosas que hacer desde el área. Y un día me recuerdo que me pusieron a servir unos tintos y me dijeron, bueno, Adri, lleva los tintos, atiende la reunión, entonces ella me la pasa en esas y entonces me enojé muchísimo, le dije a mi jefe, con mucho orgullo, mucha soberbia, muy grosera, le dije, yo no estoy aquí para servir tintos, yo no sé qué vamos a hacer, pero yo no sirvo más tintos porque es que ese no es mi cargo y yo no estudié para servir tintos, yo no voy a seguir sirviendo tintos. Esa mujer muy sabia, mi ex jefe es una mujer supremamente sabia, ella lo único que hizo fue escucharme y me dijo, Adri, pues si te pusieron a servir los tintos, es porque lo haces bien, porque les conoces los gustos, eso es una labor muy bonita. Además de eso, recuerda que tú tienes una relación muy personal con Dios y tu trabajo no es para los seres humanos, sino que tu trabajo es para Dios. Entonces sirve esos tintos con mucho amor porque son unos tintos para Dios. Yo me puse a llorar en esa oficina, salí renegando y yo, está bien, Señor, yo llevo esos tintos, pero por favor. Entonces fue así como el Señor fue moldeando mi humildad, todavía la sigue moldeando. Y preciso, en esa misma semana la reunión, llevé tinto, reparta aguas, con todos los tintos que llevaba, yo decía, bueno Señor, aquí llevo los tintos, aquí llevo los tintos para ti, estos tintos son para ti, no son para la reunión, son para ti. Resulta que ese día en esa reunión repartí los tintos
el jefe saliendo de esa reunión me dijo, Adriana, necesito hablar contigo. Y yo así, jefe, dígame, pensé que me iba a regañar o algo, me dijo, es que yo te vi con ese amor y esa humildad sirviendo los tintos. Y eso es algo muy bonito, Adri, no no cambies esa forma de ser, sirves todo con tanto amor y yo me quedaba callada porque hacía unos días yo estaba renegando profundamente de los tintos. Sé fiel en lo poco, porque cuando uno es fiel en lo poco, Adri, Dios lo bendice a uno en lo mucho y mientras tú servías esos tintos, Dios puso en mi corazón que te ayude con una parte de del semestre de la universidad. Mira tú que vas a estudiar, que yo te ayudo, no con una parte, te voy a ayudar con el 50% del semestre de tu universidad. Y se fue. Yo en ese momento me pongo a llorar porque estaba renegando por esos tintos y el Señor solamente quería bendecirme a través de esos tintos. Eh, y le pido mucho perdón, le agradezco por esa bendición tan grande. Yo empiezo a orar, Señor, ¿qué quieres que estudie? Yo ya había renunciado a mi sueño de ser profesional. Y en medio de todas esas oraciones, Él me trae recuerdos de que yo quería ser psicóloga desde mi adolescencia. Yo no podía creer que Él me estuviera cumpliendo ese sueño y acuérdense de lo que les digo, que el Señor cumple los anhelos más profundos de tu corazón, así tú te hayas olvidado de ellos. Yo ya me había olvidado de ese sueño. Empiezo toda la gestión y efectivamente paso a la universidad y actualmente estoy en el tercer semestre de psicología. Para la honra y gloria de Dios, porque le puse esa carrera en manos a Él, le dije, bueno, tú me estás permitiendo cumplir este sueño, úsame en lo que tú me quieras usar. Dios es maravilloso, Él ha reconstruido en mí y ha deshecho muchos paradigmas que las mujeres tenemos, que a cierta edad tenemos que estar casadas, que a cierta edad tenemos que haber tenido hijos, que a cierta edad tenemos que ser profesionales. El Señor ha roto todos esos estigmas en mí, porque actualmente tengo 37 años, no tengo hijos, no soy profesional, no soy casada, ni siquiera tengo novio, y Él me tiene cumpliendo sus proyectos y ayudándome con los míos, que es el proyecto de psicología. Eh, los proyectos con la fraternidad, yo hacía mucho tiempo le estaba pidiendo poderle servir en algo y me muestra esta organización tan hermosa de ayudar a tantas personas y tantas mujeres a través de mi testimonio y ya del amor que Él pone en uno por las demás personas. El año pasado ocurre que en este trabajo donde me estaban ayudando con la universidad pasan una serie de cosas que hacen que yo tenga que renunciar del empleo. Obviamente hasta ahí llega la ayuda con la universidad y le dije al Señor, listo, este proyecto es tuyo, tú mira cómo me vas a proveer para seguir con el pago de los semestres. Hasta el momento lo ha hecho. Tenía mucho temor de quedarme sin empleo porque años atrás me había quedado ya sin empleo durante una temporada muy larga y le había echado la culpa a mi edad. En ese entonces tenía 32 años. Yo decía, sí, con 32 años me quedé como 6 meses sin empleo. Y actualmente yo vivo sola, me sostengo sola. Mi sustento lo doy yo, entonces, bueno, pago un arriendo, unos servicios. No tengo un círculo familiar, pero tengo mi propio sustento. Yo le decía, Señor, si con 32 años me quedé 6 meses sin empleo, ahora que tengo 37, yo no me quiero imaginar. Pero Él me decía, confía. Él es muy profundo en mi corazón, me decía, confía. Y yo decía, sí, Señor, tú eres el dueño de los empleos, yo voy a confiar. Era duro porque fue algo, yo estaba en una zona de confort en mi anterior empleo, y lo único que hizo fue renovar. Acuérdense que Él todo lo hace nuevo, todo lo renueva. Desde que yo comencé en el servicio, Él también ha comenzado a renovar muchísimas cosas de mi vida. Empiezo a buscar empleo. Y oh sorpresa, que me llamaron desde los 15 días que empecé a enviar hojas de vida, a llamarme a entrevistas continuamente. Voy a una empresa en la que me impactó mucho. Me gustó mucho ver cómo le creían al área de gestión humana, cómo eran desde su parte humana, pero era solo para hacer un reemplazo de una licencia de maternidad. Pero salí con algo en mi corazón que yo decía, ay Señor, yo quiero trabajar en esa empresa, yo quiero trabajar en esa empresa. Estando en el proceso en esa empresa, me llaman de otra empresa, pasé el proceso con ellos, pero siempre el deseo en mi corazón de estar en la primera empresa que yo había asistido. Eso fue en agosto del año pasado. Y cuando estaba a punto de aceptar de pronto otra oferta de empleo, me llamaban de esta empresa a decirme, no, vas a continuar en el proceso. Y el Señor me decía, espera, confía y espera, confía y espera. Era algo nuevo para mí, confiar de esta manera en el Señor y esperar en Él y creerle a Él, pero sin embargo lo hacía. Mis amigas de fraternidad me animaban a que me dijeran, no, confíe, espere, tenga fe. Ellas me daban un ánimo impresionante.
Estando también en este proceso, me resulta otro empleo en otra empresa y el señor, había algo que de pronto no me gustaba, un salario injusto, la temática de la empresa de pronto no era muy acorde a mi área, entonces había algo que me hacía dudar y el señor solamente me decía, confía, solo confía. Estando en este proceso con esta empresa, nos invitan a una convención, a la convención nacional el año pasado, estuvimos en la convención nacional, fue algo espectacular. De ahí nos nace el deseo de participar en los eventos externos. Yo le había dicho a mi amiga Dora, le dije, Dora, tenemos que empezar a mirar lo de los eventos externos para entrenarnos y eso, automáticamente en esa reunión nos invitan a participar de los eventos externos en Bogotá para servir. Y yo le dije, ahora listo, vámonos para Bogotá, cerremos los ojos. Yo ya estaba sin empleo, estaba esperando, era solo el tema de la liquidación. Nos conseguimos la plata para poder viajar. En Bogotá nos dieron el hospedaje, que son supremamente fraternos. Allá se vive la fraternidad de una manera muy especial. Nos acogieron allí, participamos una semana, como 4 días en los eventos externos. Fue de gran bendición para nuestras vidas. Yo había cerrado los ojos haciendo ese préstamo pensando que quién sabe cuánto me iba a quedar sin empleo, que quién sabe si la liquidación me iría a durar o no. Y pensando en irme para Bogotá y yo donde me llamen del empleo que tanto he esperado. Y el Señor me decía, confíe, por Dios, vaya, sirva y confíe. Yo cerré los ojos. Nos fuimos a servir para Dora y para mí que fuimos las que estuvimos allá. Fue de gran bendición compartir con todas esas personas, conocer fraternos de Nicaragua, compartir con los fraternos de Bogotá y sobre todo ir a servir a todas estas personas y compartir nuestro testimonio. Fue algo muy especial. Cuando volvimos de Bogotá a la semana más o menos, bueno, me dijeron, continúas en el proceso, ya llevaba más o menos un mes y medio en el proceso y nada que resultaba lo de esta empresa. Esperando todavía ese proceso, fui a otras entrevistas hasta que yo le dije, Señor, si no quieres que busque más empleo, dímelo de alguna manera, házmelo entender y yo espero hasta que se resuelva lo de esta empresa. Cuando llego una vez donde una de las fraternas y toca la puerta y me dijo, ¿usted dónde estaba? Y yo le dije, en unas entrevistas, me dijo, ¿y usted qué está haciendo buscando empleo? Ya no busque más, que el otro empleo es suyo. ¿Se acuerdan de lo que yo le había pedido al Señor de que me confirmara? Me lo confirmó a través de ella, en ese momento listo. Ahí sí que me quedé quietísima, le dije, listo Señor, espero a que tú ya se me resuelva lo de esta otra empresa. Tú la has puesto en mi mente, en mi corazón. El anhelo es que yo esté allá, así sea para un reemplazo de una licencia de una maternidad, que no sé por qué voy a aceptar eso, porque en condiciones normales uno no lo acepta. A la semana me llaman, me dicen, Adri, es la última entrevista con el gerente, necesito que vengas. Yo fui. Resulta que habíamos 2 citadas, la otra chica no fue. Empiezo a hablar con la directora de gestión humana, ella me dice, Adri, bueno, tú eres la más perfilada, hemos entrevistado más de 30 personas. No digo esto para vanagloriarme yo, sino para mostrarles cómo Dios restaura todas esas áreas de nuestra vida, porque hubo un momento de mi vida en el que yo profesionalmente no daba un peso por mí, laboralmente no daba un peso por mí. Desde la parte profesional y laboral yo no pensé que nadie apostara por mí, entonces era una parte también ya muy entristecida de mi vida. Yo ya no pensé que profesionalmente ni laboralmente podría ser competitiva. Entonces, por eso es que les digo que ella me dice, pasaron por ahí 30 personas por el proceso, tú eres, en este momento habían 2 seleccionadas. Antes de eso, dentro de la entrevista, yo le había hablado de la fraternidad y yo le decía al Señor, yo estoy loca, yo nunca he hablado en una entrevista de trabajo que yo participo en la fraternidad y me pongo a hablar de la fraternidad. Bueno, solo tú sabes por qué. Resulta que esa fue una de las cosas que a ella más le gustó, que tuviera de pronto tan clara a la directora de gestión humana esa relación personal con Dios. Y ella me dice, porque me podía hablar también desde su punto y decir que ella también oraba. Me dice, Adri, antes de venir acá, yo le estaba pidiendo al Señor que hiciera una muy buena elección. Una muy buena elección de la persona que iba a contratar. Y hoy cité 2 personas. Y que fuera el que las eligiera. Yo no, eligiera, yo no. Yo no iba a elegir. Cité 2 personas y solo llegaste tú. Para mí eso es una idea muy clara de que tú eres la persona seleccionada. Empiezo mi trabajo allá en octubre del año pasado, muy feliz como coordinadora de gestión humana, mejor salario, con un reto muy grande porque era suplir este departamento solamente por esta licencia.
Me tocaron todas las pruebas, me tocó aprender muchas cosas sola porque hubieron, las personas que me iban a dar la inducción las incapacitaron, solamente estuve en inducción 3 días, fue fin de año donde se hacen todos los eventos empresariales, incapacitan a mi jefe que era mi apoyo. Y yo le decía al Señor, yo acepto todo esto, dame tú la energía, la sabiduría y todo, porque sé que es con un propósito, Señor, yo sencillamente lo hago. Y desde que tengo muy claro que trabajo para el Señor, no para el ser humano, sino para Dios, yo todo lo hago, trato de hacerlo con excelencia, con el mayor empeño y el mayor compromiso, porque es para Él, porque es que si Él me puso en esa empresa es porque Él tiene un propósito, porque es que esa empresa es de Él, y Él sencillamente me puso allá a trabajar ¿para quién? Para Él. Entonces, así fuera un reemplazo de una licencia, yo mi trabajo lo he hecho con el mayor compromiso y con la mayor entrega, como lo he hecho en la mayoría de mis empleos. Y mucho más ahora que sé que es para Él, que no es para ningún ser humano, sino que tengo que ser fiel con lo poco, con lo que no es mío, porque si somos fieles con lo que no es de nosotros, el Señor sencillamente, si somos fieles con lo que no es de nosotros, Él poco a poco nos va dando lo de nosotros mismos. La fidelidad en lo poco y el trabajo con excelencia para Él. Ya se me iba a acabar el contrato ahorita en marzo, se me iba a acabar. Me resulta otra posibilidad de empleo en otra empresa. Yo le había dicho a él, no, con todos estos empleos que me estás mandando, yo no voy a buscar hasta que no termine el reemplazo. En marzo, finalizando febrero, me resulta un empleo en otra empresa. Y el gerente de esta empresa en la que estoy haciendo el reemplazo me dice, no, Adriana, yo te quiero dejar en ese cargo. Ya se va a terminar el reemplazo de tu licencia, de la licencia, pero no, yo te quiero dejar definitivamente en ese cargo y hacemos una reubicación con la otra persona. A falta del temor de quedarme sin un empleo, en septiembre del año pasado el Señor me regaló 3 empleos donde tuviera la oportunidad yo de elegir. Y a cambio de pensar que me iba a quedar sin empleo en el mes de marzo o abril más o menos que terminaba el reemplazo, el Señor no solo me da uno, sino que me da 2 empleos. ¿Por qué? Porque el Señor todo lo da en abundancia, porque el Señor no da cosas pequeñas y porque el Señor va restaurando todas esas áreas en mi vida y con eso me está diciendo, cree más en ti, cree más en tus capacidades, pero a través de quién, de Él, a través de tener esa relación viva y personal y en comunión con Él. Les cuento que en este momento soy una mujer muy feliz, amadora del servicio en la fraternidad, amadora de Jesucristo a través de la fraternidad. Obviamente con mis fallas y mis cosas, el Señor sigue puliendo en mí mucho el tema de la honestidad, de trabajar honestamente, de ser una persona y una mujer muy honesta, de hablar con la verdad, de, de contemplar mi carácter, de moldear mucho mi carácter, porque a veces esa soberbia sale y cuando en nosotros no, cuando hablamos bajo los efectos de la soberbia, de la rabia, de la ira, sabemos que siempre herimos a las personas. Siempre me ha dado mucha sabiduría en esa parte, la sigue construyendo porque como les digo, fallo siempre, pero todos los días creyendo más en que el único que sacia esos vacíos, todo eso que uno quiere llenar con las cosas del mundo, el licor, la drogadicción, la sexualidad como era en mi caso, la deshonestidad, los malos negocios, las malas propuestas, aceptar todo eso, es porque sencillamente tú tienes vacíos en tu corazón y el único que sacia la vida humana, el único con el que yo me he sentido que estoy plena, satisfecha, saciada, ha sido con el Señor Jesucristo en mi vida. Quisiera tener obviamente un hombre, una pareja, pero un hombre que comprometido también en esa relación personal con Él. Y lo voy a esperar, si es el propósito del Señor, Él lo estará también moldeando para mí, pero mientras tanto soy una mujer de Él, soy una mujer del Señor y a Él le debo ser fiel hasta que Él me dé el permiso y me mande ese hombre que está también edificando para mí. Mientras tanto me tiene supremamente ocupada en mi universidad, en mi nuevo empleo, en el servicio en la fraternidad. Ha sido de mucha bendición en estos momentos que no nos hemos podido reunir. Tenemos unos grupos por WhatsApp donde estamos orando todos los días continuamente y ver la acogida de las personas. Ha sido algo muy especial. Les quiero compartir que en todo este momento, con toda la crisis mundial que hay, yo le decía ahorita a una de mis amigas fraternas, le decía, es increíble cómo actuamos las personas que ya tenemos esa relación con el Señor y cómo actúan las personas que de pronto no lo conocen, y es a través del temor, de la angustia, están con un pánico extremo y nosotros estamos, para la gloria y honra del Señor, en una tranquilidad y en una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero porque solo la da Él. Nada más, no la da el mundo, no la da el dinero, no la da el poder, en este momento eso es nada. Solamente los que estamos confiados y refugiados en el Señor somos los que hemos podido disfrutar de la tranquilidad en este momento. También cuando iba a los capítulos repetíamos siempre unas palabras
Y eso fue lo que fue también influyendo en mi vida, en mi corazón. Unas palabras muy lindas que siempre repetíamos después de los testimonios. Y esas palabras son las que yo hoy les quiero compartir a ustedes y pedirles que allá donde estén, en sus casas, en sus cuartos, en sus salas, allá desde donde me estén viendo, por favor las repitan conmigo. Es algo muy voluntario, por favor, cierren sus ojos, siéntanlo desde su corazón, porque el Señor fue como así empezó a actuar también en mi vida cuando le fui entregando todo. Y repitan por favor estas palabras conmigo. Señor Jesús, hoy te abro las puertas de mi corazón, Padre amado. Hoy te pido, Señor, que entres en mi vida, que habites en ella. Reconozco que soy un pecador o una pecadora. Reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Y hoy te pido, Padre amado, que te hagas cargo de todos los asuntos de mi vida, que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y hoy te dejo que actúes de una manera muy especial en mi vida, confiando en ti. Amén. Muy bien, eso era lo que les quería compartir, las bendiciones que Dios ha traído a mi vida de una manera tan especial. Les voy a pedir que por favor, así como lo hacemos en los capítulos, para las personas nuevas van a tomar un papelito y un lapicero y van a escribir su petición. Van a escribir su petición. Yo les voy a dar unos segundos para que escriban sus peticiones. Háganlo creyendo, háganlo en este momento donde ustedes estén. Vayan, cojan un lapicero, cojan una hoja y le vamos a escribir al Señor esa petición y le vamos a dar esos agradecimientos por las bendiciones que nos ha permitido todo este tiempo, para que oremos en un momento por ello. Les voy a dar unos 20 segunditos para que escriban cada uno sus peticiones, por favor. Muy bien, ahora vamos a poner la manito sobre esa petición que acabamos de hacer, que acabamos de escribir, y vamos orando por esas peticiones. Voy a ir orando por ellas. Cierren sus ojitos y pongan la mano sobre la petición que hicieron. Hoy, Padre amado, te damos gracias por este momento, por permitirnos, Señor, a través de la tecnología llegar a tantas personas. Gracias por esta organización que permite, Señor, que compartamos nuestra historia de cambio de vida, que permite, Señor, que lleguemos a tus pies a través de tantas historias de hombres y mujeres comunes y corrientes. Hoy te pido por cada una de las personas, Señor, que están participando de este evento. Te pido que las bendigas, tomen, Señor, en tus manos esas peticiones que hicieron. Tú sabes sus necesidades, sabes, Señor, lo que ellos necesitan. Hoy te pido que si es tu santa voluntad, Padre, empieces a cumplir una a una todas esas peticiones, Padre amado. Te pedimos, Señor, por las autoridades, Señor, de todos los países, para que sean conformes a ti, a tu gracia, a tu voluntad, Señor, y que las decisiones que se tomen, Señor, sean bajo tu sabiduría. Gracias, Señor, por este momento. Hoy te pido que tomes cada una de esas peticiones y las lleves, Señor, a lo más profundo de tu corazón. Tú sabes qué es lo mejor para nosotros. Así a nosotros no nos parezca, tú conoces qué es lo mejor, Señor, y que así sea la forma que empieces a actuar en cada uno de nosotros. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, hemos terminado. Quedan cordialmente invitados para el día de mañana. Todos los días a las 6 de la tarde nos estamos conectando para compartir siempre una historia de cambio de vida. Y los invitamos también a que visiten nuestra página www.finec.com, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Así también lo pueden encontrar. Les agradezco mucho su participación y nos vemos nuevamente mañana para una nueva historia de cambio de vida. Dios los bendiga. Hasta luego. Dios los bendiga.